Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué linda y preciosa promesa nos da la palabra del Señor, porque esto es lo único que nos sustenta. La palabra viva de Dios es el alimento para el alma. Una persona necesita la palabra de Dios para vivir en bendición. Y la Biblia nos exhorta que no tenemos que olvidar ninguno de los beneficios. Él es el que perdona, dice, todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos corona de favores y misericordias, el que nos guarda, el que nos protege. Con Dios todo lo tenemos. Buenos días a todos ustedes en esta mañana. Soy el evangelista René Albanés y estamos presentando en esta mañana el programa Id y Predicad el Evangelio. En esta mañana me siento realmente gozoso porque queremos compartirle lo que Dios ha puesto en mi corazón para cada uno de los que estamos sintonizando en este canal, en esta hora. Y la palabra de Dios siempre trae buenas noticias. El mundo en el cual vivimos está lleno de malas noticias, de malos informes, de fracasos, de frustraciones, de destrucción. Pero la palabra de Dios nos trae medicina para el corazón y nos da la guianza para poder caminar correctamente y triunfar en todas las áreas de la vida. En esta mañana traigo un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y quiero leerles algo que está en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este era un momento muy histórico y a la misma vez una confirmación y a la misma vez un cumplimiento de una profecía cuando Cristo se hace presente en la sinagoga de Nazaret. Se le da el rollo del profeta Isaías y él empieza a leer lo que estaba diciendo la Biblia y él empieza a decir y se estaba cumpliendo de que ese momento él estaba marcando el cumplimiento de esa profecía de lo que Dios ya había dicho muchos, pero muchos años atrás, cientos de años atrás, acerca de ese cumplimiento que él vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, Jesús dice en ese momento: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quería decir, como dice el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: así como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Dios lo usó para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quería decir que él tenía un poder sobrenatural que los hombres normales en esta tierra no tenían, pero él vino a darle respuesta a todos los problemas de la humanidad. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre él, o sea que él era movido por el Espíritu Santo a hacer ciertos movimientos sobrenaturales. Y dice también: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Para ser aceptado delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra pobreza espiritual. Dios no puede ponerle atención a alguien que se considera autosuficiente. Dios honra a aquel que reconoce que necesita la ayuda especial de Dios en todos los aspectos. Si usted quiere triunfar en la vida, tome en cuenta a Dios, tómelo en cuenta a Él, porque Él va a intervenir en su vida. Y luego dice Jesús, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando la palabra de Dios que un quebrantado de corazón, ¿quién es un quebrantado de corazón? Un quebrantado de corazón es aquella persona que tiene problemas emocionales, una persona llena de traumas, llena de resentimientos, una persona que su vida no funciona porque hay heridas en su corazón. Tercero dice, Él vino a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están cautivos por el pecado, por la droga, por el alcoholismo, por el pecado, por el adulterio, por la fornicación. Él vino, dice, a pregonar libertad a los cautivos. La Biblia dice que la única manera que se puede romper eso, dice el libro de Isaías capítulo 10, versículo número 27, dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción del Espíritu de Dios. El poder de Dios es un poder ilimitado. El enemigo tiene poder, pero nuestro Dios no solamente tiene poder, Él es todopoderoso. No hay otro poder más alto que el poder de Dios. Y luego dice, a darle vista a los ciegos. El mundo necesita abrir los ojos espirituales. Dice segunda de Corintios capítulo 4, dice que el Dios de este siglo, se está refiriendo a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Jesús. Y luego dice, Él vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuánta gente en el día de hoy está oprimida, atormentada por pensamientos de destrucción, de suicidio, de muerte? Esa es la forma que vive el mundo sin Cristo en el día de hoy. Pero yo le tengo buenas noticias. Jesucristo vino a hacer la obra completa. ¿Qué estaba haciendo Jesús aquí en este momento? Él estaba diagnosticando las causas que trajo el pecado. El pecado trajo muerte, maldición, destrucción. Pero cuando Jesucristo diagnostica esta situación del corazón del ser humano, Él dice que el Señor lo ha ungido para dar buenas nuevas cuando hay malas noticias. Él vino a sanar esos corazones que estaban quebrantados. Él vino a restaurar la posición del hombre delante de Dios. Dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados con el carácter moral de Dios. Segundo, fuimos creados a semejanza de Dios. Que Dios nos dio la capacidad de gobernar sobre la tierra. Pero todo esto se vino abajo por causa del pecado. Y Dios no pudo tener más relación directa con el ser humano hasta que vino Jesucristo. Él es, dice la Biblia, Él es porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay religión que pueda llevarnos a la presencia del Padre Celestial. No hay religión que pueda perdonar nuestros pecados, solamente Jesucristo. Y Él vino, dice, a restaurar. ¿Qué quiere decir restaurar? Dice el libro de Eclesiastés capítulo número 3, versículo 15. Dice, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó en la vida del ser humano? La vida del corazón del ser humano está fragmentada, está
despedazada, está arruinada. Vivimos en un mundo lleno de tensión, un mundo lleno de problemas. ¿Por qué? Porque yo digo que la razón principal por la cual nosotros los seres humanos cometemos errores es solamente por una sola razón. ¿Sabe cuál es? No tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones. Por eso Jesucristo dijo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Dios necesita restaurar nuestra vida. Dios trabaja de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Lo que Dios quiere cambiar en el ser humano no es la manera de vestirse, no es la manera de cómo hacemos las cosas exteriores. Lo que Dios quiere cambiar es el alma. Dice 1 Tesalonicenses 5:23 que los seres humanos estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu humano es por el cual nos comunicamos con Dios. El alma es donde reside el intelecto, la voluntad y las emociones. Y ahí es donde trabaja el enemigo. Ahí es donde el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar. ¿Qué puede cambiar nuestra vida, transformar nuestra vida? Porque hay muchas personas en el día de hoy que están llenas de odio, de resentimiento, llenos de maldad, de mentira, de hipocresía, de falsedad. Y tal vez son personas que con toda su buena intención han estado buscando en alguna religión. Tal vez encuentran un descanso para su alma. Sabe que eso no funciona de ninguna manera. ¿Qué necesitamos nosotros para que Dios cambie? Hay personas que fueron violadas físicamente, verbalmente, mentalmente. A muchas personas les inculcaron sus padres que usted no iba a servir para nada, que usted iba a ser un estorbo para la sociedad. Hay personas que llevan esos rencores, esos resentimientos, esas raíces de amargura en lo más profundo del corazón y no pueden salir de ahí por una sola razón. Necesita la medicina correcta. Cuando va donde un médico, el médico, para poder curar a alguien, primeramente tiene que diagnosticar cuál es el problema que está atravesando la persona. El médico no va directamente al síntoma. El médico quiere examinar cuál es la raíz, la causa principal de dónde viene ese problema. Así han pasado muchas personas en esta situación, pero ¿qué es lo que nos hace libres? Jesús dijo en el libro de Juan 8:32, dijo Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Personas que aún han aceptado a Cristo, Cristo les ha perdonado sus pecados, pero ese problema todavía hay en el corazón de muchos cristianos en el día de hoy. ¿Cuál es el problema? La mayoría entendemos que creemos que el conocimiento de la Biblia solamente nos va a hacer libres. No, lo que nos hace libres es la revelación de ese conocimiento que nos da la Biblia acerca de quién, de Jesús. La verdad no es una definición teológica, la verdad es una persona y esa persona se llama Jesús. Pero fíjese en Juan 8:31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, en esta palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados, cambiar de religión no es la solución. La solución está cuando reconocemos que estamos necesitados de Dios, que necesitamos a Jesús, que Él intervenga en nuestras vidas. Dice el libro de 2 de Corintios 3:18, dice que somos transformados
de gloria en gloria a la misma imagen, así como por el Espíritu de Dios. Usted y yo somos salvos por aceptar a Cristo en el corazón. Cristo nos dice la palabra en Romanos 8:2. Cristo, Él nos libró de la maldición, de la ley y de la muerte. Y es que no hay condenación para esa persona. Pero el problema sigue ahí. No es que Dios haya fallado, es que el ser humano falla en no mantener esa libertad en Cristo Jesús. Entonces, hay cristianos que no cambian, son líderes, hacen muchas cosas muy buenas para Dios, pero las intenciones no son lo correcto. Yo transmito a las demás personas lo que yo tengo en el corazón. Si yo tengo odio en mi corazón, eso es lo que voy a transmitir con las demás personas. Si yo tengo paz en mi corazón, eso es lo que voy a transmitir en las demás personas. Cristo nos perdonó. Entonces, ¿cuál es el problema? No hemos aceptado, no hemos recibido realmente y no vivimos manteniendo esa libertad en Cristo Jesús. El Salmo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad. ¿Cuándo? Porque guardé tus mandamientos, porque busqué tus mandamientos. Hay que vivir alimentándonos de la palabra de Dios. Usted necesita que Dios toque su vida, su corazón. En esta mañana yo recuerdo, me estaba recordando antes de entrar al estudio, en una ocasión fui a una ciudad de los Estados Unidos, de Sioux Falls, se llama esa ciudad, en el estado de Dakota del Sur, y habían llevado una señora que tenía 39 años de edad, tenía esquizofrenia y epilepsia, y habían orado por ella muchas personas, le habían reprendido los demonios, no cambiaba, había ido con médicos. El problema de esta señora era que desde los 9 años de edad fue violada sexualmente. Y desde ese momento a los 39 años, su vida iba empeorando. Y se tomaba 19 pastillas al día para tranquilizar los nervios. Los nervios no se tranquilizan con pastillas. Los nervios se tranquilizan cuando Dios se hace presente en el corazón, en la vida de las personas. Sabe que esa noche que estuvimos ministrando la palabra de Dios, la llevan y en determinado momento la llamo cuando estaba predicando y cuando la tenía de enfrente le digo, ¿quieres cambiar tu vida? Y me dice con una mirada de odio, sí, me dijo. Y dije, Señor, ¿qué le voy a decir a esta mujer? Y mire, qué lindo es y precioso cuando el Espíritu de Dios me guía hacia toda la verdad. Y oigo la voz suave del Espíritu Santo que me dice, dile que tiene que perdonar a ese hombre que la violó. Porque esta mujer en su país había estado cautiva, la tenían amarrada con cadenas. En una oportunidad se salió de un árbol que la tenían con cadenas porque era muy violenta, se salió y se subió al puente más alto de la ciudad donde vivía y se lanzó para matarse y no se mató. Se recuperó al tiempo después de tantas fracturas y la vuelven a encadenar al tiempo porque se volvió más violenta. Y en ese momento se escapa y se vuelve a lanzar de ese puente. Sabe que ya no había manera como detener a esa mujer. Esa noche yo la tenía frente a frente y le digo, como me dijo el Espíritu Santo, dile que tiene que perdonar. Cuando yo le dije, ¿tienes que perdonar? ¿Lo quieres hacer? Me dijo, sí, lo voy a hacer. En ese momento la dirigí a una oración corta, sencilla, y perdonó a ese hombre que la había violado sexualmente. Oré por ella, nada espectacular, aceptaron, pero mi sorpresa fue el siguiente día.
Cuando entré al último día de cruzada que tenía en ese lugar, sabe que cuando entré y vi a esa mujer, se me quebrantó el corazón. Porque nunca imaginé que el amor de Dios es tan grande, que a pesar de todo lo malo que hemos hecho y guardado en el corazón, Dios hizo la obra en aquella mujer en esa mañana. Amados, quiero decirle algo, que Dios en ese momento hizo una obra sobrenatural como siempre lo hace, y esta mujer fue libre totalmente para la gloria de Dios. Hasta el día de hoy esa mujer ha mantenido esa libertad. Pero ¿qué fue lo que cambió todo en esta mujer que estaba llena de odio, de resentimiento? Porque las personas que han sido dañadas en su alma, en su intelecto, en su voluntad, sus emociones, tienen una culpabilidad, una carga, se siente que son basura. Otras personas no, tienen ese instinto de justicia, dicen, no, yo me voy a vengar de esa persona. Y cuando queremos vengarnos, lo que estamos haciendo es profundizando más esa herida que hay en el corazón. Y eso no es así. Pero amados, yo le traigo buenas noticias a usted en esta ocasión. Sé que muchas personas que me están viendo por la televisión en diferentes ciudades del estado de California y de Estados Unidos y del mundo, usted necesita tener descanso en su alma, en su mente, por tragedias que pasó en su vida. Quizás le violaron sexualmente y por eso no funciona bien en su matrimonio y por eso maltrata a sus hijos. No podemos vivir así. Jesucristo quiere cambiarnos. ¿Cómo va a salir usted de esa condición triste que se encuentra, de tormentos? La llave que abre esa liberación y sanidad de su alma es, número uno, reconocer que usted necesita ayuda. Segundo, para que Dios le ayude, usted tiene que aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Tercero, tiene que perdonar. Cuarto, aceptar ese perdón. Y quinto, ser llena del Espíritu Santo. En este momento, si usted necesita ayuda, yo estoy en la mejor capacidad de ayudarle en este momento. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón y lo quiere hacer con toda su alma y sus fuerzas, o quiera reconciliarse con el Señor, antes de que oremos por lo demás, quiero que repita conmigo esta oración audiblemente y diga: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame y te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si usted lo hizo, felicidades. Ahora, el tercer paso es, usted tiene que confesar la falta. Y ahora repita conmigo y perdonar a las personas que le han dañado. Y diga conmigo: amado Señor, yo te pido perdón por guardar en mi corazón odio, resentimientos, raíces de amargura, por guardar en mi corazón celos, por guardar en mi corazón todo pensamiento negativo contra todas aquellas personas que me dañaron. Y ahora repita los nombres de esas personas que le dañaron. Yo perdono a fulano de tal, yo perdono a esta persona. Dígalo esos nombres, uno por uno. En el nombre de Jesús. Yo sé que en este momento el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa en su vida. En esta hora. Ahí está, siga sacando esos nombres. Siga sacando esos nombres
de esas personas. En el nombre de Jesús. Diga mencionando esos nombres. Y ahora diga, yo perdono y bendigo a estas personas y me declaro libre y recibo tu perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora voy a orar para que el Espíritu Santo le llene con su presencia. Espíritu Santo, llena estas vidas, llena estos corazones de ti, en el nombre de Jesús, por el poder santo de tu palabra. En este momento, en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Ahora Dios le va a sanar también su cuerpo físico. Padre, yo bendigo estas vidas. En el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda dolencia, tú la llevaste en la cruz del Calvario. Por el poder de tu palabra, yo echo fuera toda enfermedad de los cuerpos, toda diabetes, todo cáncer, toda úlcera gástricas, todo problema de próstata es sanado en el nombre de Cristo Jesús. Yo ato todo poder y toda opresión se va de los cuerpos en el nombre de Jesús. Yo declaro sanidad total en las vidas, desde la cabeza hasta los pies. Yo lo declaro hecho en el nombre de Jesús por el poder y la autoridad de la palabra de Dios, y se va toda dolencia, aún los que están postrados en sus camas, aún los que están en las cárceles, aún los que están en los hospitales, son tocados, bendecidos, libertados por el poder santo de la palabra de Cristo Jesús. Señor, todo lo que tú hagas sea para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted necesita dar ese testimonio, ponerse en contacto conmigo para poder orar por usted o aconsejarle, estamos para servirle. Nuestro objetivo es bendecirle a cada uno de ustedes a través de la palabra viva de Dios. Así que este ha sido el programa Ir y Hacer Discípulos. Este ha sido el evangelista René Albanés. Dios les bendiga a todos, un abrazo y que tengan buen día para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.